Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Señor, te damos a ti toda gloria, toda honra, todo honor. Bendecimos tu santo y divino nombre, Señor. Y te rogamos en este momento que tu gracia, tu amor y tu poder se manifiesten de una manera especial en esta lección que vamos a estudiar de Santiago. Gracias por tu ayuda. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí con el propósito de estudiar nuestra lección número 9 de Santiago Inductivo. Y hoy vamos a estar estudiando capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Santiago capítulo 5. Vamos entonces a leer entre el versículo 1 y el versículo 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores, escuche, los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¡Wow! Tremendo como comienza Santiago el capítulo 5. Podríamos entonces decir que Santiago está en contra de los ricos por el solo hecho de ser ricos. Es evidente que no. Desde luego que no. Santiago no está en contra de los ricos por ser ricos, porque Abraham era un hombre rico y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, dice Génesis 13:2, y fue llamado amigo de Dios. Y lo mismo podríamos decir de su hijo Isaac, de su nieto Jacob, como también de David y de Salomón, quienes Dios amó. Además, en Deuteronomio 8:18 se dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Y también en Proverbios leemos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y si es la bendición de Dios la que nos hace ricos, ¿cómo puede Dios estar en contra? Lo que Santiago está condenando en realidad aquí es el enriquecimiento ilícito. Escuche, el enriquecimiento ilícito. Así que tengamos cuidado con eso. ¿Qué quiso decir con la frase vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros? En Colombia nosotros decimos mojo, en otras partes dicen mo, no pronuncian la H como J. Entonces voy a que usted lo pronuncie como usted lo acostumbra a pronunciar en su país. El mo está hablando aquí Santiago. El moho es un hongo que crece en los lugares húmedos, esos lugares que son húmedos y que son poco iluminados, y produce la descomposición de la materia orgánica. Además, el moho puede causar reacciones alérgicas, inclusive afecta la parte respiratoria y otros síntomas más graves en las personas que son como más sensibles a este tipo de cosas, ¿verdad? También se llama moho a la capa de óxido que se forma en la superficie de algunos metales, como el herrumbre en el hierro. Esa es otra oxidación, herrumbre, moho.
en los metales, pero no afecta al oro. Por eso se considera un metal noble y por eso tiene tanto valor el oro, porque el oro no es afectado por el moho, por la herrumbre. En cambio, la plata puede sufrir no una oxidación, sino una sulfatación por el pH de la piel o en ambientes con mucho azufre. A veces también se daña por perfumes o por ciertos líquidos que a veces se usan y dañan la plata. Por lo cual, entendemos que Santiago, al referirse al moho o al óxido del oro y la plata, note que él dice, su oro y su plata se han oxidado, dice la Nueva Biblia Española. Entonces, Santiago está hablando de manera figurata. En realidad, se está refiriendo a las riquezas obtenidas por la corrupción. Por eso comienza diciendo, vuestras riquezas están podridas, porque fueron mal habidas, fuera de la ley, fuera de la moral, y tarde o temprano se sacarán a la luz, y su moho será procedencia, es decir, testificará contra vosotros, porque no podrán explicar cómo se hicieron ricos de manera ilegal. Quizás valga la pena en este momento mencionar una de las experiencias que hemos sufrido en Colombia y que seguramente están sufriendo en México y en Honduras con esto del narcotráfico. Y es que los dineros que se producen por el expendio, la venta, la producción y venta de drogas es un dinero mal habido. Y ese dinero, generalmente, la persona que se enriquece con ese dinero, a la larga ni lo puede disfrutar. Dicen que Pablo Escobar tenía barriles, bueno, todos los narcotraficantes colombianos tenían barriles llenos de dólares, millones y millones de dólares en barriles, pero nunca los pudieron disfrutar. ¿Por qué? Porque como eran personas ilegales, no podían estarse moviendo por centros turísticos, pero no podían disfrutar ese dinero que tenían, porque era un dinero mal habido. Todos los dineros mal habidos, generalmente, yo diría que siempre, lo que traen es tristeza, amargura y otra cantidad de males, de los cuales Santiago está diciendo aquí que por esa razón las riquezas no convienen. ¿Cómo entonces en el tiempo de Santiago, cómo es que obtuvieron sus riquezas estos ricos? Déjeme decirlo que esto todavía no ha cambiado. Esto todavía sigue igual en el sentido de la forma en que se obtienen esas riquezas. Todavía es la misma historia, la misma situación. Estos ricos obtuvieron sus riquezas primero de los obreros estafados. Dice Santiago, el salario que han defraudado a los que trabajaron, dice la versión latinoamericana, el cual por engaño no les ha sido pagado. Escuche, todos los empresarios deben de procurar que sus trabajadores ganen lo justo. Eso es apenas una norma social. Segundo, porque era obtenido de los jueces corrompidos. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Han condenado al inocente y lo han matado porque no se podía defender, dice la versión latinoamericana. ¿Ha cambiado? No, sigue igual. Esto sigue igual. Siguen robando a los empleados, siguen robando a los obreros, no les dan el salario justo, las cosas en realidad no han cambiado. Versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Muy cerca, diría yo. Parece que hoy estamos más cerca que nunca con la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe ser motivo de aliento. Entonces, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia? Debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Esto significa que debemos tener paciencia siempre. La palabra griega que se usa para la paciencia es la palabra macrosumeo. Significa perseverar pacientemente, valientemente durante las desgracias, durante las aflicciones. Significa ser paciente en soportar las ofensas y las injurias de los demás. Es decir, que debemos ser lentos para enojarnos, escuche, y lentos para castigar. Debemos pensar antes de reaccionar con violencia ante ciertas circunstancias. ¿Qué función cumplía la lluvia temprana y la lluvia tardía? La lluvia temprana comienza en Israel más o menos a finales de octubre y es una lluvia frecuentemente tormentosa durante uno o varios días continuos, seguidos. Inaugura así el año agrícola al esponjar el suelo, ese suelo que está endurecido. Entonces el agua lo ablanda, lo esponja un poquito, ese suelo resquebrajado por la sequía del verano, y así entonces se puede comenzar, el labrador puede comenzar a trabajar la tierra, puede comenzar el labrado de la tierra. La lluvia tardía, cuando hablo aquí de la lluvia tardía, son esos fuertes chubascos de marzo, a veces a mediados de abril o de marzo a abril. Son particularmente apreciadas por cuanto caen antes de la cosecha y de la larga sequía de los meses del verano. El labrador debía esperar con paciencia. Escuche, el labrador siempre, en todo instante, desde que siembra la semilla, debe tener paciencia, y sobre todo en esto de las lluvias, la temprana y la tardía. Joel también menciona la lluvia temprana y tardía. ¿Cómo se afirman los corazones para que y como para qué deben ser afirmados los corazones? La frase afirmad vuestros corazones quiere decir hacer estable, es decir, plantar firmemente para que no se mueva, hacer que sea constante, tener una sola mente. En este caso, el corazón es la manera de pensar y significa estabilizar nuestros pensamientos, enfocándonos en la segunda venida de Jesucristo, tal como dice el versículo. El versículo dice: y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5 versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de las quejas? ¿Qué es una queja? Una queja es una expresión de disgusto. Eso es una queja, una expresión de disgusto, de disconformidad, de enojo. El término griego que se emplea aquí significa suspirar, gemir, refunfuñar, quejarse. Es algo así como cuando algo nos fastidia mucho o nos pone de mal humor por algo que alguien dijo, o cuando cometió un error y tuvo una actitud que fue irritante para nosotros. Tal vez usted sabe que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, la razón es porque se quejaban por todo. Se quejaban porque no tenían alimento, se quejaban porque no tenían agua, se quejaban porque hacía sol, se quejaban porque hacía sombra, se quejaban por esto y por aquello, se quejaban por sí o por no, pero se quejaban. Y por esa razón Dios los puso a dar vueltas en el desierto. 40 años debido a las quejas. Por eso tenemos que tratar nosotros de no quejarnos. ¿Qué consecuencias
negativas, pueden producir las quejas. Siempre debemos mirar más allá de las palabras. Es decir, imaginar las futuras consecuencias de lo que estamos diciendo. Es decir, que debemos de tener cuidado cuando hablamos. Ya les dije, creo que en 2 clases anteriores, que conectemos el cerebro antes de poner a funcionar la lengua, ¿verdad? Usted y yo debemos de pensar, imaginarnos hacia futuro esas consecuencias de lo que estamos diciendo, de lo que estamos expresando, ya sea con gestos de disgusto o con disconformidad, porque nuestras quejas pueden llevarnos a juicio delante de Dios y podríamos ser desaprobados. Dice Santiago, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago con esto del juez está delante de la puerta? Puede significar 2 cosas. Primero, que la venida de Cristo está muy cerca. Esa es una razón muy importante. Y por lo tanto, debemos eliminar las quejas. Porque cuando Cristo regrese, vendrá como juez de vivos y muertos. Recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, Él es el juez y está a la puerta. Pero en segundo lugar, la expresión del juez está a la puerta puede significar que Él está oyendo lo que decimos. Por ejemplo, si alguien dice algo en contra de su jefe y luego distraídamente abre la puerta y se encuentra cara a cara con el jefe, sin duda no sabrá dónde meterse de la vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el jefe escuchó todo lo que el empleado dijo. Pero aquí, en este caso, lo terrible es que además de ser nuestro jefe, es nuestro juez. Y Él nos está escuchando. Él nos está viendo. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Antes de que la palabra se forme aquí, ya Él la conoce. Nosotros tenemos que tomar el riesgo si hablamos o no hablamos, si decimos o no decimos. Versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. ¿Qué tal si mencionamos aquí algunos profetas de los que tuvieron aflicción y en medio de la aflicción tuvieron paciencia? Yo creo que el mayor ejemplo lo podemos recibir de los profetas de la cautividad, como Ezequiel, a quien Dios puso como atalaya para advertir sobre el juicio de Dios y a quien no le harían caso. ¡Ja! Tremendo. Dios lo llama, le estoy del atalaya, pero no le van a oír, no le van a poner cuidado. Daniel también fue acusado injustamente y enfrentó los leones. Otro que también tuvo dificultades fue Oseas. Recuerde que Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Entonces Oseas tenía una esposa que le era infiel. Y otros profetas, cada uno con una misión difícil e ingrata. Pero quizás el profeta que más se destaca en todo esto es el profeta Jeremías, ¿verdad? Porque Jeremías fue criticado, fue amenazado de muerte, fue acusado de traidor, lo pusieron en un pozo lleno de barro, lo tomaron como prisionero, fue llevado como cautivo y experimentó continuas crisis de fe. Pero esto es Jeremías, y Jeremías es, por eso leer la vida de Jeremías es bien tremendo, y las lamentaciones de Jeremías, y esto es bien interesante. Pero quien al final, por su paciencia y perseverancia, dejó uno de los legados más ricos del Antiguo Testamento.
Eso es Jeremías. Claro, no podemos dejar de lado a Job, que vamos a hablar un poquito más de Job un poquito más adelante. ¿Cómo podríamos entonces entender la frase? Y aquí tenemos por bienaventurados, por felices a los que sufren. Esta frase parece una contradicción. Y parece una contradicción porque pues nosotros siempre hemos concebido a la felicidad como un estado de satisfacción. Como cuando logramos un objetivo. Nos sentimos a gusto, contentos y complacidos. Y como el sufrimiento no encaja en esta descripción, nos resulta un poquito difícil, imposible desear el sufrimiento como una parte de nuestra felicidad. Tendríamos que ser un enfermo con tener algo así como masoquismo, sadomasoquismo o algo así para desear sufrimiento y ser feliz por medio del sufrimiento. Sin embargo, mucho antes que Santiago, el Señor Jesucristo dijo: felices, escuche, felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto dice Mateo 5, versículo 10 y 11. No obstante, podemos observar, preste bien atención a esto, ni Santiago ni Jesús hablan de la felicidad del sufrimiento. No, ellos hablan del resultado, sino esa felicidad cuando vemos el resultado del sufrimiento. No es que ellos digan nada, que rico sufrir. Es más bien que después de que hemos pasado el sufrimiento, entonces podemos ver el resultado y por ese resultado podemos ser felices. El Señor Jesucristo lo ilustró de la siguiente manera: una mujer, cuando va a tener un hijo, cuando va a dar a luz, es dolor, es sufrimiento, es angustia. La mujer siente que va a morir, siente que ese va a ser su último suspiro. De hecho, muchas mujeres han muerto en el momento del parto, pero el Señor dice, pero todo ese dolor pasa a un segundo plano cuando esa mujer toma ese niño en sus brazos y ve esa carita tan angelical, ve el fruto que llevó en su vientre por tanto tiempo y ahora ese bebé que está en sus brazos y quizás llorando es producto de felicidad. Entonces el sufrimiento, sí, ahí hubo sufrimiento, pero el producto del sufrimiento, que es ese bebé, es lo que nos trae la felicidad. Y a eso es a lo que se refieren tanto Santiago como el Señor Jesucristo. No que el sufrimiento sea bueno y deseable, algo que anhelemos, sino más bien que el fruto del sufrimiento nos va a traer felicidad. ¿De qué manera Dios se mostró muy misericordioso y compasivo con Job al final de la vida? Puede leer Job capítulo 42 versículos 10 al 17. Ahí están los resultados del sufrimiento de Job. El Señor ha sido muy misericordioso y compasivo con Job por lo siguiente. Yo tengo aquí 7 razones que son las que se encuentran en esos versículos que les acabo de mencionar. Primero, en primer lugar, Dios quitó la aflicción de Job. Una vez lo sanó, quitó la aflicción de Job. En segundo lugar, le devolvió su familia y le devolvió sus conocidos. Dice que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. En tercer lugar, hizo que lo colmaran de regalos. Dice que cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. ¿Cuántos anillos recibió Job después de su sufrimiento? Pues de acuerdo a todos los amigos y vecinos que fueron a visitarlo y familiares. Cuarto lugar, Dios lo bendijo a Job mucho más que antes. Dice el texto, bendijo el postrer estado más que el primero. Se lo bendijo mucho más de lo que estaba antes. En quinto lugar, le dio más hijos y más hijas. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Pero escuche, sexto, no le dio cualquier tipo de hijas. Dios hizo que sus hijas
fueran las más lindas del mundo. El texto dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y séptimo, Dios le regaló más años de vida que a cualquier otra persona. Dice, después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, escuche, hasta la cuarta generación. Algunos calculan que es muy probable que en total Job haya vivido un promedio de 180 a 200 años. Reflexionar sobre el sufrimiento de Job es una parte muy interesante. Algunos dicen que la enfermedad de Job duró aproximadamente 19 años. O sea, no fue una enfermedad de un día, de una semana, de un mes. 19 años. 19 años recibiendo la cantaleta de sus amigos. 19 años abandonado por su familia. 19 años abandonado por todos. No era fácil la vida de Job. Pero escuche, al final, Dios le dio todas estas bendiciones. Entonces, cuando el Señor Jesucristo y Santiago hablan de que el sufrimiento produce gozo, alegría, bendición, se refiere a eso. Yo estoy pasando un momento difícil, pero cuando termine el sufrimiento podré ver la mano de Dios ayudándome y bendiciéndome. Vamos a tratar de memorizar un versículo. Bueno, realmente son dos versículos. Santiago capítulo 5 versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien, aquí tenemos un texto bíblico para memorizar. Ya sabe, cuando termine esta lección, usted va a apagar su televisor, su tablet, su teléfono, donde usted me vea, y va a tratar de memorizar estos dos versículos. Gracias por haber estado conmigo aquí en la lección número 9. Nos queda una última lección de Santiago, que será la lección número 10, y ahí terminaremos nuestro estudio inductivo. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.